Señores, la cumbre de los miserables no fue solo para financiar proyectos, fue para algo más. En el caso de Sánchez, para buscar un futuro profesional que sabe que no está en España. Aunque aquí se quedará muchos más años, es lo que quiere, de lo que dicta la ley. Él no quiere convocar elecciones en el verano del 27, él quiere perpetuarse en el poder y prepárense que lo va a hacer más de lo que esperan. Pero sí sabe que tarde o temprano tendrá que marcharse y en España no tiene ningún futuro. Es increíble porque, por ejemplo, las generaciones como la de mis padres, ellos tienen pasaporte, tienen DNI español y no es un pasaporte o un DNI al que hayan accedido por residencia o por algún tipo de trámite, sino que son españoles de origen. Eso quiere decir que nacieron en un territorio español. Pues estas personas cuando llegan aquí con toda esta documentación, que sería una renovación del DNI que ya está en el registro civil en Madrid, pues a estas personas se les deniega. Está diciendo, es lo que piensa, es lo que está preparando, es lo que va a hacer. Cuando muchos andan diciendo, no, elecciones, hoy el PP, no, está contra las cuerdas, está muerto. No, en absoluto. Él tiene su plan, lo está llevando metódicamente, está tomando todas las iniciativas que necesita y él piensa en 25 años en el poder. Se ha cuidado porque este es un sátrapa de manual, este es un tirano banderas. Este es lo que es, que nadie se engañe. Y es que Pedro Sánchez utilizó esos 5 días de supuesta reflexión en abril de 2024 no para reflexionar sobre su amor hacia Begoña Gómez y sobre seguir o no al frente de la presidencia del gobierno, sino que utilizó al ver esos 5 días de reflexión para organizar, para ordenar la creación de las famosas cloacas del PSOE. Mira, señores de la izquierda, que no somos racistas, que nosotros queremos que los inmigrantes legales se integren a velocidad del rayo. Aquellas personas que llevan trabajando años en nuestro país deberían de tener ya el carné o la residencia legal de españoles. Esto no es un problema económico, no es de gente que viene a trabajar en nuestro país. Esto es un acto de traición en el sentido más puro de lo que es la traición. Se devalúa la condición de los españoles. Al debilitar nuestra nacionalidad, se devalúa nuestra propia condición de ciudadanos españoles. Y algo que es importante, se pone el foco en la ilegalidad. Es la regularización de ilegales. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal están? Confidenciales, gracias por estar ahí. Fin de semana con mucha actividad, con María Corina Machado en Madrid, con la cumbre de los miserables en Barcelona, mucho que contar y que analizar, que lo haremos en el programa de hoy. Hoy prepárense que hay mucha actividad. Por ejemplo, hay un partido islamista radical presuntamente financiado por Marruecos que se presenta a las elecciones de la Junta de Andalucía. Se lo vamos a contar todo con invitados y mucho más. Hasta les desvelaremos qué hizo Sánchez aquellos 5 días de reflexión que dijo que se fue a pensar en su futuro porque era un hombre profundamente enamorado ya de sí mismo. De eso se lo contamos hoy en un minuto, pero antes hay una presencia en la cumbre de los miserables de Barcelona que no puede pasar desapercibida. No es un corrupto más, no es un narcoestado más, no. Es el que financia a todos. Alexander Soros, el hijo de George Soros, lo están viendo, estuvo en la cumbre, habló en la cumbre de Barcelona, se entrevistó con varios de sus miembros y fue invitado por Pedro Sánchez, que era el organizador del aquelarre extraño de izquierdas. Soros y Sánchez, padre o hijo, se han entrevistado ya hasta el día de hoy en 8 ocasiones. Ninguna vez
han hecho un acto público, nunca han mostrado transparencia en las reuniones, recibiéndole en la puerta de Moncloa con fotografías, con prensa, jamás. Siempre han sido reuniones clandestinas, a escondidas. Hay muy pocas fotografías de ellos. En 2018, George Soros fue recibido en el Palacio de la Moncloa cuando ganó la moción de censura. Prácticamente fue lo primero que hizo. Hay quien asegura que ayudó a conseguirla el propio Soros. Y a partir de ahí, una reunión tras otra, con el padre al principio, con el hijo después. Se reunieron en la ONU, se reunieron en el foro de Davos, han seguido reuniéndose en Madrid, incluso en reuniones del Club Bilderberg. Y ahora, como ven, en la cumbre de los miserables, ahí no podía faltar quien paga la cuenta, que es de lo que hablamos. George Soros y Alexander Soros, con su sociedad, fundación Open Society, mandan más que muchos gobiernos. Tienen la potestad de poner y quitar presidentes y de incluso elegir ministros. La política que defienden es justo lo contrario de lo que debería ser la democracia independiente de un país europeo. Hablan de destruir las naciones para crear un clima multinacional lógicamente favorable a ellos, de destruir la sociedad con políticas de género o lobbies LGTBI, bien que lo hemos sufrido en España y en Europa con ministras como Irene Montero. Destruir el modelo familiar, destruir las tradiciones, destruir valores cristianos. Es un fanatismo climático, fanatismo vegano y feminismo radical lo que está detrás de ellos. En el fondo lo que hay es dinero, mucho dinero. La mayoría de él en la National Democratic Institute, un lobby del Partido Demócrata con sede en Washington que fundó Clinton después de ser presidente. Está financiado por Soros, pero también por JP Morgan Bank, que son los Rockefeller, y también por la familia Goldman Sachs. Es curioso porque tanto Soros como Goldman Sachs son judíos, tanto que critica Sánchez a Israel, ¿verdad? Y se financia y se deja apoyar por líderes judíos, magnates multimillonarios. Señores, la cumbre de los miserables no fue solo para financiar proyectos, fue para algo más. En el caso de Sánchez, para buscar un futuro profesional que sabe que no está en España. Aunque aquí se quedará muchos más años, es lo que quiere, de lo que dicta la ley. Él no quiere convocar elecciones en el verano del 27, él quiere perpetuarse en el poder y prepárense que lo va a hacer más de lo que espera. Pero sí sabe que tarde o temprano tendrá que marcharse y en España no tiene ningún futuro. Por lo tanto, ese cargo internacional, esa posición que le permita salir de aquí y mantenerse es lo que estuvo buscando todo el fin de semana en esa cumbre de los miserables. Miren, Soros sigue financiando casi todo en España y cada política que lleva a cabo Sánchez está aprobada por Soros. Financia medios, por ejemplo, el diario.es de Ignacio Escolar está financiado por la Open Society, entre otros. Financia objetivos, por ejemplo, la regularización masiva de inmigrantes. La idea es de Soros, el objetivo, fraccionar Europa. El único país que permitiría algo así de toda Europa, una entrada masiva, un efecto llamada, es España. Pero quien quedará afectado por esa entrada masiva no es solo España, será toda Europa y ese es el objetivo de Soros. Que las regiones no manden, que los países no tengan potestad por sí solos para dirigir sus políticas aisladas, sino que haya una sociedad global, un mercado global que lo pueda todo. Y lógicamente mercado global que Soros y los suyos van a dominar, van a gobernar. Ya lo intentó
apoyando el movimiento independentista en Cataluña el 1 de octubre, hasta 3 millones de euros, y quizá aún está pagando a Puigdemont para conseguir esos objetivos que son instaurar un nuevo orden global. Utiliza a Sánchez para fragmentar España como antesala para fragmentar otras regiones y países de Europa. Ya lo consiguió apoyando el Brexit en Inglaterra o apoyando a Zelensky en la guerra contra Putin. Ahí donde hay un conflicto en la Unión Europea, está Soros intentando fragmentarla, debilitarla aún más. Estos días que las ONGs de inmigrantes llaman a la unidad, hablan de la voluntad filantrópica, de no hay un ser humano que sea ilegal. Seguramente con buena intención intentan legalizar a personas sin papeles. Detrás Soros financia la mayoría de las ONGs en España y en toda Europa que quieren la entrada de inmigrantes ilegales. Y no lo hace con una voluntad filantrópica, sino por ese afán de destrucción, de disgregación, de rotura de la Unión Europea. No es un plan más, es el gran plan. El plan para acabar con una Unión Europea fuerte, con una España independiente. Es el plan para que desde muy lejos, Nueva York en este caso, alguien con millones que no gastará en su vida pueda dominar la economía, la sociedad, la agricultura, la banca, la política de nuestro país y del resto de Europa. Sánchez le ha salido un alumno muy obediente, aventajado, sin escrúpulos, sin moral, sin empatía, capaz de todo. Obedece las órdenes de quien le paga mientras le paguen. Bienvenidos amigos, estamos en emergencia nacional, no les quepa ninguna duda. Y aquí se lo vamos a contar. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, ya está en marcha la regularización masiva de inmigrantes y se han olvidado de muchos, se han olvidado de miles de venezolanos que querían ser regularizados, incluso nacionalizados en España, que viven aquí y que no hay manera de que lo consigan. Se han olvidado de los vecinos de Guinea Ecuatorial, un país que fue tan español como cualquier provincia española, que hablan nuestro idioma y que tampoco son los primeros en la lista. Y también se han olvidado de nuestra provincia, que tenía su representación en el Congreso hasta no hace muchos años. El Sáhara español. El pueblo saharaui no tiene ninguna facilidad para regularizarse, pero si viene usted de Mauritania, Senegal o Marruecos, las tiene todas. ¿Qué está pasando? Esto suena a un plan premeditado, preestablecido, con un objetivo que no es el de mejorar la vida de la gente. Taleb Ali Salem, periodista, activista saharaui. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo una vez más y muchas gracias también por estar siempre disponible a dar voz y a ser el medio alternativo, ¿no?, frente también a ese bloqueo mediático que sufren muchos, especialmente los saharauis, ¿no? ¿Por qué a vosotros no? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no?, y esto está más que confirmado, y especialmente con el actual gobierno
liderado por Pedro Sánchez, está a la mano de Marruecos. Marruecos lleva 50 años persiguiendo, reprimiendo, intentando aniquilar de forma completa al pueblo saharaui. No le bastó con ocupar gran parte del territorio del Sáhara Occidental, sino también que quiere perseguir y hacerle la vida imposible a los saharauis allá donde se encuentren. Y parece que el gobierno de Pedro Sánchez le ha abierto los brazos a Marruecos para ser cómplice directo en esa persecución y en esa discriminación que sufren los saharauis, y se ha manifestado de muchísimas formas. Está el apoyo político, el apoyo económico, el apoyo militar que lleva Pedro Sánchez otorgándole al régimen marroquí desde que llegó al gobierno, y ahora estamos viendo una nueva faceta que es ya participar y ser cómplice directo en la persecución de la población saharaui, en este caso residente en España. Ya, pero es tan cruel, es decir, yo me pongo en vuestro lugar. Marruecos, si viene aquí un marroquí ilegal, le dan facilidades, le ayudan a pagar la casa, le dan una paga, lo regularizan, lo que quiera. Y si viene alguien que tiene, como tú, que tienes pasaporte español, te dicen que no. Es increíble porque, por ejemplo, las generaciones como la de mis padres, ellos tienen pasaporte, tienen DNI español, y no es un pasaporte o un DNI al que hayan accedido por residencia o por algún tipo de trámite, sino que son españoles de origen. Eso quiere decir que nacieron en un territorio español. Conozco personas que no solo conservan el DNI o el libro de familia, sino que conservan incluso la cartilla de vacunas de los centros de salud españoles. Conozco un señor que incluso me enseñaba los tickets del comedor de las monjas al que iba en el Sáhara Occidental a comer todos los días. Pues estas personas, cuando llegan aquí con toda esta documentación, que sería una renovación del DNI que ya está en el registro civil en Madrid, pues a estas personas se les deniega. Cuando solicitan una residencia se les deniega. Les dejan en un régimen de apátrida que tampoco está bien definido, porque tú solicitas ese documento de la apátrida y puedes estar años sin ningún tipo de respuesta. Había una oficina física para esa apátrida aquí en Madrid donde podías por lo menos ir a preguntar, pero también ha desaparecido esa oficina. No hay lugar para los saharauis. Lo que se ha querido para ellos, lamentablemente, en una violación clara de los derechos humanos básicos, de los derechos de refugiados básicos y de los derechos de los propios ciudadanos españoles básicos, lo que se está queriendo para los saharauis es estar en un limbo legal y que lamentablemente se vean completamente desprotegidos, incluso, como digo, poseyendo un DNI español. O sea, o son poco más que una región de Marruecos o nada, y España dando la espalda y sin colaborar. Entiendo cómo sentís ahora que la regularización está en marcha, que se ve en televisión las colas de gente alegre, ¿verdad? Porque van a poder normalizar su situación en España, y vosotros que habláis español, tenéis DNI español, se os ningunea. Lo de Marruecos con Sánchez algún día ocupará páginas en los periódicos y seguramente en los juzgados también, porque es brutal lo que nunca vimos, un presidente tan doblegado a los intereses de un país que es el enemigo natural del nuestro, aunque nos podamos llevar mejor o peor, ¿no? Me llegan noticias de que hay un partido islámico que se va a presentar a las autonómicas de Andalucía, para la Junta de Andalucía. Se llama Partido Andalusí. Ya en el 23 se presentó por Algeciras a las municipales. Su líder es el presidente de la Federación Islámica de España, llamado Driss Mohamed. Gritan que su objetivo es recuperar la nación andalusí, que no sé muy bien qué es. ¿Está detrás Mohamed VI? Bueno, yo creo que mencionabas algo muy importante, y esto es importante para mí también resaltarlo, que Marruecos es un enemigo directo, un enemigo declarado. El régimen marroquí, con su política expansionista que amenaza de forma directa la integridad territorial del Estado español, ya sea a través de reclamar Ceuta, Melilla, Canarias, o incluso recuperar ese gran Al-Ándalus que ellos creen que podría formar parte del Gran Marruecos, y hay voces en Marruecos que defienden firmemente este posicionamiento. Yo creo que
que dentro de esa política expansionista marroquí, dentro de esa intromisión del lobby marroquí en todos los medios y a todos los niveles que te puedas imaginar dentro de España, perfectamente podría encajar esta nueva formación política. Y esto no lo estamos diciendo porque queramos aquí lanzar bulos. Yo recuerdo cuando se creó la Coalición por Melilla, que es un partido que supuestamente nació por melillenses de origen marroquí que intentaba presentarse a las elecciones. Su líder era Mustafa Aberchan en aquel entonces y rápidamente pues, se descubrió que esta persona estaba en una relación directa, y esto lo publicaron los medios, presuntamente con los servicios de inteligencia marroquí que financiaba este partido dentro de Melilla e intentaban llegar incluso a gobernar en Melilla, y que al fin y al cabo este partido servía a los intereses de Marruecos. También la relación del Partido Socialista con Marruecos en sus filas, especialmente en las filas del partido PSC, que es el Partido Socialista en Cataluña, pues bueno, hay una también señora que han publicado los medios de comunicación, que es una señora nacionalizada en España que ejerce dentro de este partido como política, entre comillas, española, pero que trabaja directamente para los servicios de inteligencia marroquíes. Es una señora que la hemos publicado en determinadas y en reiteradas ocasiones, que se hace fotos con Pedro Sánchez y con distintas personalidades del Partido Socialista, pero que tampoco esconde que está trabajando para los intereses de Marruecos en España, por lo cual la mano de Marruecos está en absolutamente todo y perfectamente podría estar también en la fundación de este nuevo partido islamista andalusí. Y además pueden conseguir votos, ¿no? Porque a la que alguien lance la orden desde el gobierno de Marruecos o tenga un gesto Mohamed VI, los marroquíes de España siguen siendo obedientes a su rey, ¿verdad? Si recuerdas las últimas elecciones, bueno, tanto las elecciones regionales como las elecciones generales, hemos visto incluso candidatos del Partido Socialista dando sus mítines en alguna mezquita también, y esto lo he publicado personalmente en redes sociales. Creo que Rubén Pulido también ha hecho una investigación bastante interesante sobre esto, y es cómo se hacen mensajes internos que corren dentro de esas asociaciones de diáspora, de esas asociaciones de mezquitas, de esas asociaciones de marroquíes en España, para indicarles a quién tienen que votar. Y esto se hace en una estrategia perfectamente preparada y organizada por la JET, que son los servicios de inteligencia marroquíes, por lo cual es muy fácil para Marruecos, y aquí el gobierno de Sánchez no está poniendo ningún tipo de límite o barrera para que no sea así de fácil monitorear a esa diáspora marroquí en España para que siempre sirva a los intereses del régimen de Mohamed VI. La mayoría de marroquíes regularizados, que lo están siendo estos días, y hablamos de cientos de miles, ¿por qué acabarán votando a Sánchez? Bueno, yo creo que esa también forma parte de la estrategia. Hablamos mucho de esa relación interpersonal del Partido Socialista, no solo de Pedro Sánchez, Zapatero, Felipe González, José Bono, toda la cúpula histórica del Partido Socialista, y esa relación muy cercana con Marruecos, que no solo se basa en intereses económicos, en compra de voluntades o en algunos casos incluso chantaje, sino que se basa también en el interés mutuo de que Marruecos también pueda ofrecerle al Partido Socialista algo más que dinero o chantaje, que pueda decirle: hay una base social sobre la que yo tengo control, que me tienes que regularizar para también manejarla, y que tú cuentes con 500.000 o 1 millón de votos más en las próximas elecciones, ¿no? Pero yo creo que esto rompe todos los moldes, rompe toda la ideología, rompe todos los principios de lo que supuestamente es el Partido Socialista, cuando tú estás intentando, en este caso, regularizar a más de 500.000 de inmigrantes, la gran mayoría de ellos procedentes de Marruecos, pero hay una exclusión exactamente dirigida hacia un colectivo determinado, que es el saharaui. Yo creo que esto viola todos los principios básicos del respeto mínimo a los derechos humanos, ¿no? ¿Estás insinuando, Taleb, que igual la orden de regularizar la dio Mohamed VI? Yo no es que se esté insinuando, es que se está viendo claramente, porque también recuerdo que hace pocos meses estuvimos denunciando, y esto está marcado por la legalidad internacional, y es muy fácil que cualquier país lo apruebe, que es el régimen, lo que se conoce como el régimen del asilo político. Cuando personas están perseguidas políticamente, pues cualquier país del mundo está obligado por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a darles asilo. Y hubo un caso de más de 17 saharauis, entre ellos mujeres y niños, que
llegaron al aeropuerto de Barajas huyendo de la represión marroquí. Muchos de ellos fueron presos políticos. Pues bueno, estuvieron 2 semanas retenidos en el aeropuerto y el Ministerio de Marlaska los entregó de vuelta a Marruecos por orden de Marruecos. Mientras tanto, estamos viendo cómo se abren hoteles en Lanzarote, en Canarias, cómo se abren hoteles en Andalucía para recibir a otro tipo de inmigración procedente de Marruecos. Ya me dirás de qué forma se puede aplicar esto si no hay una orden directa del régimen marroquí. ¿Qué pasó con esas familias que volvieron al país? Lamentablemente tenemos a varios de ellos que se encuentran en las cárceles marroquíes, especialmente uno de los un estudiante saharaui que ya había estado preso y que llegó a Canarias, solicitó el asilo político y se dio una orden desde Marruecos a Marlaska para entregarlo de nuevo. Lamentablemente ha sido condenado a 12 años de cárcel y sigue pues en las peores condiciones, y su crimen es simplemente rechazar la ocupación marroquí al Sáhara Occidental. Y esto también me gustaría aprovechar para lanzar un mensaje de que todo el mundo está alabando a Sánchez, su posicionamiento en cuanto al pueblo palestino, su posicionamiento en política internacional, en lo que corresponde a enfrentar a Trump en la guerra de Irán y demás. Todo eso yo creo que lo hace por un interés personal de capitalizar una simpatía internacional que hay con estas causas, pero está muy alejado de respetar mínimamente la dignidad, la libertad o los derechos humanos de las personas, porque cuando vemos su actuar, sus acciones en el Sáhara Occidental y contra los saharauis, podrían perfectamente asemejarse a las de Netanyahu, el gobierno israelí, contra el pueblo palestino, que es la de reprimirles, apoyar a la ocupación, incluso no permitirles un mínimo de regularizar su situación, lo que corresponde a una persecución política completamente intencionada contra este grupo llamado saharauis, y es una acción que está llevando a cabo ese gobierno de Sánchez ahora tan alabado, ¿no? Taleb, tú eres periodista, pero también un activista de los más reconocidos en defensa del pueblo saharaui, y tu crítica es para el que ha ocupado tu país, que es Marruecos, después de dejarlo abandonado España. Tú has ido a la ONU, tú has hablado en foros internacionales. Hace poco, en las redes sociales se te buscaba como desaparecido. Hasta Lucía Echevarría hizo un tuit pidiendo SOS, nos preocupamos los que te conocemos, hicimos llamadas, pero estabas durante meses desaparecido. No pasó nada grave, ¿verdad? Me gustaría que explicaras por qué lo hiciste. Bueno, yo tengo que explicar aquí, y esto es muy importante, que Marruecos nos persigue a todos los niveles y en todos los lugares. Como te he comentado, nuestros compañeros en las zonas ocupadas son condenados rápidamente, encarcelados, pero las voces que estamos fuera, las voces que mínimamente destacamos, también molestamos, nos convertimos en un objetivo muy interesante para Marruecos, y donde se nos persigue de todas las formas. Mis redes sociales desde siempre no dejan, tengo las bandejas de entrada completamente llenas de amenazas continuas y demás, algunas más serias, algunas menos serias. He denunciado en varias ocasiones que se me mandaban mensajes con el portal de mi casa, con la matrícula de mi coche, vamos detrás de ti. Incluso he tenido persecuciones físicas aquí en Madrid que he tenido que denunciar ante la policía, ¿no? Entonces esto también, quieras o no, te somete a una situación donde tú eres el único responsable de tu seguridad, y te somete también a tomar ciertas acciones en las cuales está, ya por mi paz mental, pero también por mi integridad física, el de vez en cuando tomar distancia de los medios de comunicación y apagar completamente el teléfono, porque estoy completamente seguro que mi teléfono está más que pinchado, dejarlo a un lado e intentar también reordenar un poco tu vida para siempre continuar en esta lucha y en esta resistencia, pero también hacerlo con mucha energía y hacerlo protegiéndote, ¿no? Porque al final, como dije, el responsable soy yo, ¿no? Entonces sí que es verdad que otras veces suelo tomarme 1 mes, 2 meses, suelo cambiar de residencia, suelo tomar algún tipo de medidas, pero esta vez sí que he abusado un poco y he estado 4 meses. Pero sí, estoy bien y estoy de vuelta con muchísimas más ganas, muchísima más energía y muchísima más lucidez para seguir dando guerra y para seguir pues denunciando esas atrocidades que comete el régimen marroquí contra mi pueblo. De español a español, qué triste que en Madrid tengas que ir con más cuidado que en otros lugares, porque aquí Marruecos campa a sus anchas como si fuéramos sus súbditos, ¿eh? Es muy penoso eso. Me alegra mucho que estés bien. Te llamaba, te mandaba un mensaje con poca confianza que lo respondieras y ha facilitado esta charla de hoy.
Un abrazo muy fuerte y a seguir hablando alto y claro y sin miedo, Taleb. Estamos contigo. Muchísimas gracias, como siempre, por ser el altavoz y por acompañarnos también, por alzar esa voz de la verdad que en estos tiempos está tan difusa entre tanta mentira. Un placer estar contigo, como siempre, Albert, y gracias también a todos aquellos que nos acompañan y que se han preocupado por nosotros. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Aquí estamos para contarle muchas cosas, historias, informaciones, confidencias, algunas exclusivas. Y sobre todo, intentamos explicar lo que otros no cuentan. Miren, Putin ha dicho que hay una empresa española que es objetivo y que podrían atacar en cualquier momento, lo que están oyendo. Esto que en otras circunstancias sería noticia de portada, apenas ha ocupado un minuto en ningún medio o en casi ninguno y ningún digital lo pone en portada. Putin apunta como objetivo potencial, leo textual, a una empresa española llamada UAV Navigation. Está en San Sebastián de los Reyes, pertenece al grupo Oesia, es un grupo 100% español que se dedica a fabricar drones, sobre todo guiado, navegación y control para drones. Cuidado porque en esta empresa es una nave industrial. Se la iba a poner en foto, pero es que parecerá que marque un objetivo de Putin y no es mi deseo, se lo aseguro. Esta empresa tiene más de 4.000 empleados y Putin la ha señalado como objetivo porque sus drones y su sistema de navegación se está utilizando en la guerra de Ucrania contra Rusia. Deberíamos estar preocupados porque aquí, como la ministra Margarita Robles no abre la boca, el gobierno está con Soros y con Lula diciendo tonterías, quizá es más importante de lo que parece. Mi querido Francisco Vendala, teniente coronel, exagente del CSIC, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Albert, gracias, hombre, aquí a ti, a tus confidenciales. ¿Cómo? Si yo fuera empleado del grupo ESIA, ¿me debo preocupar? Vamos a ver, en principio no, yo en mi opinión. Es verdad que Putin ha lanzado una lista en la que están muchas empresas de Occidente, de Europa Occidental, entre ellas ha incluido a esta muy particular española porque lógicamente trabaja y fabrica algo que hoy día en la guerra moderna ya hemos visto que es esencial, que son los drones. En este caso la dirección, control y mando de drones. Yo creo que Putin lo que ha hecho es simplemente lanzar una balondronada, intentar de alguna manera mover un poco el avispero que está últimamente con el tema de Irán, pues muy decaído y muy olvidado de todos. Y de todas formas es muy importante traer la noticia que lógicamente nadie ha comentado, excepto tú. Es una cuestión que yo creo que afecta a la seguridad nacional y que no solamente la Oficina de Seguridad Nacional, sino sobre todo Moncloa y para qué decir el Ministerio de Defensa, no solamente Margarita Robles, sino también la cúpula militar, tenían ya que haber respondido. ¿Respondido cómo? Bueno, vamos a ver, usted lo que hace con esto, Putin, es lanzar una amenaza directa contra la seguridad de España y eso no se puede permitir. Por lo tanto, dos cosas, o llamamos a consultas al embajador ruso o le llamamos para echarle un típico chorreo diplomático o cogemos a alguna de las empresas rusas que siguen trabajando en España y las largamos o amenazamos con que vamos a largarlas. En fin, lo que no podemos nunca es permitir que nuestra soberanía y nuestra independencia y nuestra libertad, porque todo va unido, se sienta amenazado por nadie, absolutamente por nadie. Yo creo que estamos otra vez en esa completa, vamos a decir, estupidez española de no darle importancia a las cosas, que al ver no quita que mañana
no sea un misil, pero sí de pronto haya un incendio en la fábrica, como ha habido en otras muy extrañas a lo largo del mundo, etcétera, y entonces pues todos a llorar y todos a decir qué ha pasado. Yo creo que lo peor de todo es, ante una amenaza directa a la soberanía, a la independencia, a la libertad española, en este caso de esos trabajadores que lo único que hacen es ganarse su pan diario, y por supuesto a la libertad también de comercio y de fabricación y demás, es que el gobierno, ministro de Defensa, quien sea, hubiera respondido como corresponde. Claro. No lo hacemos, Albert, no hacemos nada. Ahí estamos, como tú bien has dicho, con lo de Barcelona, liados para arriba y para abajo. Mi querido José Luis Rancaño, productor de cine, hay para hacer una película de terror con lo de Barcelona, con la cumbre. Bueno, yo creo que ya se acabarían películas, series, documentales. Bueno, lo de Barcelona es terrorífico. Lo de Barcelona es la peor de las asociaciones. Hubieran faltado pues que se hubieran pasado por allí la representación china. Bueno, ha estado cerca, ha estado de visita hace unos días, ¿no? Y que pues los de Hezbollah, Hamas e Irán hubieran mandado una delegación, y yo creo que hubiéramos tenido una representación completa de todas las alianzas de las que debería de huir España. Totalmente. De todas las alianzas de las que debería huir España. Bueno, pero eso demuestra varias cosas. Primero, la debilidad de Sánchez. Ha sido incapaz de conseguir que un socialista europeo venga ahí, ni uno. Antonio Costa, y de rebote porque le echaron por corrupción de Portugal. Y luego, hombre, si Zapatero te felicita, empieza a preocuparte. Escucha a Zapatero en la cumbre. Quizá esta sea la cumbre progresista internacional más importante de este siglo. No es casual que esta cumbre se celebre en Barcelona, en España, con un presidente y un gobierno que en estos momentos lidera internacionalmente el coraje, la determinación y los objetivos progresistas. Por un momento pensé, Rancaño, que diría: lidera internacionalmente mis negocios, mis comisiones, mi pasta. No, algo de eso tiene en el fondo, porque con independencia del talante del presidente del gobierno español, que yo creo que lo único que persigue es protegerse en el futuro, posiblemente en algún tipo de organización internacional de corte comunista, con el apoyo de alguno de estos, pero vamos a intentar analizar la situación desde un punto de vista un poco serio, y el teniente coronel lo va a entender perfectamente. Joder, España cada día parece una traidora de libro. Es decir, no responde a sus aliados europeos, no responde a sus aliados norteamericanos, con la que tiene pactos en vigor, bases militares. Debilita nuestra posición estratégica en el sur, facilitando un encuentro de Marruecos y Estados Unidos que los más diplomáticos, más estúpidos, no serían capaces de poderlo hacer si lo hicieran a propósito. Es decir, a los marroquíes les ha caído, es la lotería. Con este presidente del gobierno tienen la lotería. ¿Pero qué pretende el presidente del gobierno? ¿Qué pretende? ¿Abandonar la OTAN? ¿Abandonar la Comunidad Económica Europea? ¿Firmar una nueva alianza con estos países de corte comunista? Que además es una visión hasta cortoplacista, Albert, porque le quedan poco, porque a la Sheinbaum no va a volver a gobernar en México, porque Lula va a salir pitando en las próximas elecciones de Brasil, y a Petro ya no te digo lo que le quedan dos telediarios de la televisión española y poco más. Es una posición diplomática tan estúpida para proteger las espaldas de un señor que resulta vergonzoso. Mira cómo habla Sánchez de lo que él no conoce, la democracia. Un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático. Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Está hablando de la democracia el que puso una urna detrás de un biombo, el que falsificó su llegada a la Secretaría General,
el que está retorciendo las normas del fraude electoral y aumentándolo es tremendo. Y luego aquí hay un análisis, yo estoy seguro que llega a presentarse en tu equipo militar Gustavo Petro, te dice lo que ha dicho en la cumbre y le echas a patadas. Escucha, por favor, al presidente de Colombia. Me sacó la chispa Shakira cuando dijo las mujeres facturan. El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas. Por Dios. Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro, la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro. Y entonces una consigna fundamental es no vender el cuerpo, porque eso hicieron los esclavistas. A ver, clítoris amarrado al cerebro, pene amarrado al cerebro. Esta vez podía hablar. Pero, ¿de qué estaba hablando? ¿De las saunas del suegro? Supongo. ¿Es de lo que estaban hablando? Supongo. O de Ábalos. Oye, pero Vendala, no pasan un análisis psicológico ni ya no sé si de drogas. Uno de drogas no lo pasan, pero ni harto de vino. A mí no me extrañaría que en la valija diplomática hubieran venido cargaditos y antes de salir allí al estrado pues se hayan puesto hasta las cejas. Yo no lo sé, pero mira, es que algunos se creen que hablan y lo único que hacen es rebuznar. Porque eso que ha soltado el otro, Zapatero y demás son verdaderos rebuznos. Un ser humano que se precia, una persona con un mínimo de talla intelectual. Ya no te digo que haga falta que sea catedrático, ni doctor, no, simplemente un mínimo de sentido común. No haría lo que está haciendo. Es decir, lo hacen porque todos los que están ahí, pero sobre todo vamos a referirnos al nuestro, también a Zapatero, lógicamente, no tienen donde caerse muertos. Es que ese es el problema. Son lo más bajo de lo peor que ha dado ahora mismo la humanidad en cuanto a dirigentes. Son mediocres hasta la extenuación. No valen absolutamente para nada. Lo saben ellos mismos, lo están demostrando y lo único que hacen es huir hacia adelante. Huir hacia adelante para que vean que estamos reunidos, que somos algo. Lo has dicho muy bien al principio, Albert. Lo ha dicho magníficamente Brancaño. Juegan al corto plazo. Al día de hoy me levanto a ver qué hago para poderme acostar otra vez, eso sí, siguiendo en el machito, todos los que están ahí. Y el problema, y a mí, dentro de las risas, que son por no llorar, porque es que es España la que está ahí, es que está representando a España, es que mete a España a ese saco de cucarachas, a ese saco que lo mueves un poco y lo que nada más que salen es absurdos. Progresistas, sí, como los cangrejos, para atrás, nos llevan, pues eso, al comunismo. Aquella Unión Soviética de los años 30, a Stalin, a las purgas, a la neolengua de Orwell, donde la paz es la guerra, la mentira es la verdad, aquí la democracia soy yo y los demás son todos unos tiranos, cuando los tiranos están todos en Barcelona reuniditos ahí. O sea, es absurdo. Spinbaum, que nos acaba de estar poniendo a parir durante meses, pues resulta que la traigo aquí sin haberle dicho, como dices, o tú reniegas de lo que has dicho o no aterrizas en España en tu puñetera vida. Ese es el tema, Albert. Muy triste para España, aunque desde luego hay que tomársela en broma por no llorar. Sí, pero mientras tanto todos ellos estaban blanqueando al régimen castrista. Hablaban de la no injerencia en Cuba. ¿Y qué pasaba en Cuba? Mientras tanto, escuchen cómo sonaba La Habana, que están gritando, ven Trump, ven y libéranos de este dictador. Caceroladas. Todas las noches. No hay comida, no hay luz, no hay energía, apenas pueden cargar los teléfonos. Esto no es vida. Todos los que estaban en Barcelona defienden que Cuba siga así por aquello de la no injerencia. Hay que ser hipócrita, Rancaño, y mala persona, ¿no? Bueno, hay que ser comunista, que es lo que son. Claro. Son comunistas y por tanto son malas personas, porque son comunistas. Pero ¿no te das cuenta, al ver, teniente coronel, de la continua falsedad en todos los planteamientos? El no a la guerra. Y, oye, ¿y en Ucrania qué es lo que hay? Claro. ¿En Ucrania qué hay? En Ucrania hay una guerra, ¿no?
y una guerra donde nosotros hemos tomado un partido decidido por una de las partes, al lado de nuestros aliados tradicionales, los occidentales, incluyendo el malvado Trump. ¿Por qué la guerra de Ucrania sí es una guerra posible y la guerra de Irán no lo es? ¿Pero qué ganas tú metiéndote con la administración Trump? Que no es la administración Trump, que son los Estados Unidos de América. Que Trump se irá de la presidencia y vendrá otro dentro de unos años. ¿Pero por qué vas a China y prácticamente das a entender al mundo entero que es un régimen y que puede ser perfectamente comparable con cualquiera de los regímenes occidentales? ¿Qué pasa? ¿Que en China no se encarcelan abogados? ¿No se encarcelan disidentes? ¿No es propietario el Partido Comunista Chino de todas las empresas chinas? ¿No está intervenida la economía? Yo creo que tremendo. Es tremendo, pero lo que es tremendo es la falta de respuesta interna y externa. Es que la Comunidad Económica Europea están los mismos tipos que tenemos aquí. Si yo fuera francés, alemán o fuera de un país con peso específico, hubiera llamado ya a España y le digo, oye, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pintas tú en China? ¿Pero qué es esto de que estés a nuestro verdadero...? Porque si el gobierno de Estados Unidos tiene un enemigo, como bien sabe el teniente coronel, ese es China. No hay otro enemigo en el mundo ahora mismo, ni siquiera a Rusia le preocupa. Es decir, el mundo está dividido en dos polos, el polo chino y el polo norteamericano, que intenta mantener su influencia. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con los de la peor calaña? ¿Qué hace España que no está en Cuba facilitando el cambio? Facilitando que los cubanos recuperen su democracia, facilitando que los venezolanos recuperen su democracia, mostrando la mejor imagen que debería demostrar España en Hispanoamérica. Tenemos unos auténticos... Es que si los califico los tengo que insultar. Entonces voy a procurar no hacerlo, pero ya no es que sean malos políticos. Es que hacen daño al medio y largo plazo al pueblo que representan, porque al ver lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar en términos de diplomacia, como bien sabe el teniente coronel. La ventaja que ha tomado Marruecos ya es insalvable. Tremendo. Marruecos es el nuevo aliado estratégico en la zona de los Estados Unidos de América. Ha dejado de ser España. Bueno, no solamente, la última información que me llega de la zona de del Líbano y de Israel, sabe, teniente coronel, que hay ahí 700 militares españoles. Margarita Robles ha sacado al CNI del Líbano y también lo ha sacado de Siria, y parece que es un momento clave en el que no debería haberlo hecho. Están todos perplejos. La situación de los militares españoles en el Líbano es en condiciones nefastas. Nos lo cuenta Rivka, que vive al lado en Israel, es confidencial. Mira, lo del soldado español simplemente estaba en un lugar donde estaban los de Hezbollah. Algo debía estar haciendo, que por eso las FDI lo retuvieron durante una hora para interrogarle y saber por qué estaba ahí, en ese punto de guerra donde no debería estar. Y bueno, lo que sabemos es que están en muy malas condiciones los soldados nuestros, no pueden salir al exterior porque están metidos oyendo los bombardeos constantes. Sánchez, ayudando a Irán, los ha dejado ahí y los tiene ahí en muy malas, están con chinches, no tienen agua, no se pueden bañar, o sea, las condiciones en que están los soldados españoles son lo peor que se puede estar, igual que unos secuestrados, vamos. Me hablan de camas rotas, de falta de higiene. Esto es gravísimo, Francisco. Vamos a ver, la misión en el Líbano española es que yo creo que nunca ha tenido sentido, porque estás en una zona en la que se está disputando entre Israel y otros países una de las partes más esenciales geopolíticas del mundo en la actualidad ya hace tiempo. Estar allí en una misión en la que lo único que haces es estar metido en un búnker, porque no tienen órdenes de nada más, es estar simplemente. Como decía el humorista, si hay que ir se va, pero ir para nada y están para nada es tontería, excepto que estás arriesgando la vida de unas personas que se pasan las horas metidos en los búnkers, haciendo cursillos, jugando a las cartas y esperando órdenes a ver qué hacemos aquí. Entonces yo creo que hay que replantearse muchas veces realmente dónde vamos. Y si hay que ir se va, pero ir para esto es tontería. Y además se les descuida.
sacas al CNI de aquí y por qué no sacas a los otros? ¿Por qué das pie a que mañana, como pasó con el cabo Soria, le peguen un cañonazo? ¿Por qué das pie a cualquier incidente? ¿Por qué das pie a cualquier provocación? ¿Por qué juegas con la vida de unas personas que son seres humanos, que sabes que te van a obedecer ciegamente, pero que están jugando con su vida desde los despachos de aquí? Y aquí no solamente juega Margarita Robles y, por supuesto, el SAT, sino también la cúpula militar. Tú tienes que velar por tus subordinados, por su integridad física, por sus condiciones, y no lo están haciendo. No se puede ir a un sitio en el que no haces nada porque hay una guerra, y cuando hay una guerra hay dos partes, Hezbollah, Israel, Hezbollah, que se están dando de tortas, y si tú estás en medio, lo más posible es que te las lleves todas, de un lado o de otro, intencionadamente o por accidente. Y entonces eso es gravísimo porque la misión de un mando, incluso en combate, es velar por tener las menos bajas posibles, pero es que aquí no pueden hacer nada y los tienen metidos allí. ¿Por qué no los sacas ya? Pues un poco por aquello de que no digan que es que nos hemos ido. Bueno, pues si no hay que estar allí, pues te vas. Y si hay que estar allí, tenlo en condiciones. Permíteles que actúen, que se defiendan de ellos mismos para empezar, y luego que cumplan con su misión, que no sabemos todavía cuál es. Es tremendo. Aquí en España el sábado hubo manifestación de policías. Esther y Julio me mandan imágenes. Es tremendo que aún estemos pidiendo equiparación salarial con Mossos o Ertzaina, o que sean profesión de riesgo. Un actor lo es, un policía municipal lo es, un Mosso de Escuadra lo es, un policía nacional no lo es. Es tan vergonzoso, es tremendo. Y hay una noticia buena en tu tierra, Rancaño, y es que hay gentuza, con perdón por la palabra, que ya no engaña a nadie. Montaron un meeting, cógete, Irene Montero y Mónica Oltra. Y lo hicieron en la calle. Y pusieron 100 sillas. Vean cuánta gente fue. Ser hábiles y estar juntas para poder seguir ahí y tener victorias. No llegaron a 30 personas, todos del partido, jefa de prensa, jefa de gabinete, enviado especial, lógicamente los medios del régimen. 30 personas en ese cutre meeting de Mónica Oltra e Irene Montero, en Valencia, que es la tierra donde Mónica Oltra, ¿verdad?, se supone quiere volver a presentarse. Después de lo que hizo su marido con la menor, ¿cómo tiene valor, José Luis? Qué difícil. No, ¿y cómo se lo permiten? ¿Cómo se lo permiten sus compañeros de partido? ¿Cómo se lo permiten todas las formaciones políticas? ¿Cómo se lo permite la propia justicia? Yo quisiera recordar a los confidenciales algunas cosas de Mónica Oltra, que son importantes no olvidarse de ellas. La primera es que la mejor alcaldesa que ha tenido en los últimos años Valencia, que es Rita Barberá, murió sufriendo el acoso de esta tía. De esta tía y de los militantes de Compromís, con unas acusaciones absolutamente falsas, Albert. Falsas. Rita Barberá podría caer mejor o peor, podría compartir o no todo su ideario político, pero Rita Barberá no era una ladrona. Y acabó su vida sufriendo por el acoso de esta tipa. Esta señora encubrió un delito gravísimo, estando de por medio su marido, y va a ser enjuiciada por los tribunales valencianos. Debería de estar completamente alejado de la política, pero no solamente por una cuestión de pudor propio, es decir, por ella misma, es que sus propios compañeros le deberían de impedir el acceso. Pero les da igual, Albert, es la impunidad. Ellos pueden hacer cualquier tropelía, da igual lo que hagan. Ellos lo pueden hacer, están al servicio del pueblo, son una especie de casta divina que pueden permitirse cualquier tipo de acción. Bueno, resumiendo, Mónica Oltra es un cadáver político, así que si se presenta a las elecciones, no sé, yo creo que no va a alcanzar absolutamente ningún voto relevante. Eso espero, pero la fidelidad, el sanchismo la premia, ya lo saben, siempre la premia. Máximo Pradera ha recibido 24.000 euros
por imitar a Paco Ibáñez en 5 actos del famoso año de Franco, lo de la memoria democrática. Para empezar, Paco Ibáñez está vivo, tiene 91 años. Y yo, que le he conocido, creo que si escucha y ve lo que voy a poner, vamos, le lanza un tomatazo a Máximo Pradera en toda la cara. Así imita Máximo Pradera a Paco Ibáñez por pasta. Canta la canción mítica de Paco Ibáñez, hizo 5 espectáculos similares. Es curioso, el contrato es de 14.999. Claro, para que no sea de 15.000 y tenga que ir de forma pública y licitarse con otros. Así se lo pueden dar a dedo, como se lo han dado a Máximo Pradera. Nunca, creo que Paco Ibáñez nunca ganó 24.000 euros por cantar sus canciones. Era alguien mucho más honrado, seguro, que lo que está haciendo este Máximo Pradera. Igual Alfonso Rojo tiene razón. Quiero que escuchéis lo que nos dijo aquí la semana pasada. A mí me llamó la atención. Yo le pregunté, oye, ¿y la sociedad civil no puede cambiar esto? ¿No puede levantarse contra este poder corrupto de la política? Y me dijo lo siguiente. La sociedad civil española es una mina y todos los estamentos. El IBEX es una panda de chupapingas que se asustan a la mínima y que quieren depender del poder. La Iglesia no existe, no tiene voz en nuestra sociedad, ha perdido la voz. La universidad está controlada por los Monedero, los Errejones y los Pablo Iglesias, que ya tienen sus cosas. El cine, la cultura... El otro día escuché a un cineasta decir, tengo mucho miedo de que vengan Vox y el... porque vamos a perder las subvenciones. Pero oiga, si uno vive de las subvenciones, no es un cineasta, es un subvencionado público. Pues esa es la sociedad civil. Y la prensa no te digo, tú lo has vivido más que yo. Es cierto, la sociedad civil está subvencionada, pagada y callada por eso, Rancaño. Joder, es que el análisis es muy certero, Albert. Pero... y es demoledor. Porque es cierto, porque es verdad lo que dice Alfonso Rojo. Pero por dar alguna pincelada distinta, yo no lo llamaría eso sociedad civil. Eso es el establishment, eso es el poder, ese es el sistema. También hay resistencia, también hay confidenciales. También hay personas de buena fe en todas las ciudades y pueblos de España que se resisten a tener esta mierda de sistema. Y es cierto que los hay. Que no tenemos ninguna conexión con el establishment, ninguna cuerda, o que nadie desde esas posiciones elitistas esté remando en contra para poder cambiar las cosas, también es cierto, pero no por eso vamos a dejar de luchar. Yo siempre, te lo digo porque creo que, no sé si ha sido en la misa de hoy, en otra, ¿no? Yo siempre les recuerdo sobre 12 apóstoles salieron a predicar el Evangelio y prácticamente unos siglos después media humanidad es cristiana. ¿Qué quiero decir? Que siempre hay que mantener la fe en las ideas de uno, aunque seamos extremadamente minoría o minoría extrema. Hay que seguir diciendo las cosas que pensamos, porque en cualquier momento se irán sumando gente, porque seguro que aparecerá un empresario que dará una patada en el IBEX y los mandará a la mierda a todos estos empresarios, que de empresarios no tienen nadie, de emprendedores tampoco, son arribistas mercantilistas que necesitan estar siempre chupándole los pies al poder. Supongo que en la prensa algún día aparecerán más personajes como tú, Albert, que harán periodismo independiente. Yo estoy dando la batalla en la cultura y muchas otras personas como yo también dan la batalla en la cultura. El teniente coronel es crítico y habla de manera crítica de una institución como el Ejército. Aquí hemos cuestionado el papel de la monarquía.
quiero decir que tenemos que seguir defendiendo nuestras ideas, aunque seamos minorías, aunque estemos en la resistencia, porque en cualquier momento empezará a cambiar esto. Ojalá. Claro, ¿sabes qué pasa, Albert? Los pueblos no se mueven por sí solos. Hace falta líderes. Hace falta que los organicen, que los coordinen. Las revoluciones, y en este caso España necesita, al nivel que hemos llegado ya, es una revolución nacional española. Y faltan los que armen lo que acaba de decir Hernán Caño. Toda esa sociedad, vamos a decir, civil y también la militar, aparte, líderes de verdad, sin miedo, que nos organicen a todos y nos saquen de una vez de este fondo del pozo en el que estamos escarbando, porque ese es el gran peligro. Estamos de acuerdo. Fíjense que he recibido un mensaje de Maite. Maite es confidencial, vive en Dallas, muy lejos de España. Su marido intentó nacionalizarse español. Imposible. Escuchen. Me parece aberrante. Como anécdota te diré que llevo casada con un norteamericano casi 25 años y cuando vivíamos en España intentamos moverlo de su nacionalidad y eran todo trabas y problemas, dificultades, dinero, en fin, que bueno, sobre todo cuando una persona intenta hacer las cosas bien y legales es cuando más problemas te ponen. Intenta hacerlo bien y es imposible. Ahora entra por Melilla y cuélate y oye, mañana estás cobrando 800.000 o 2.000 euros al mes. El mensaje que se da es este. Sobre la regularización, Diego y Yolanda. Que no son inmigrantes, son ilegales, porque no sabemos quiénes son. Ellos mismos pueden caer en la trampa. Hay que decirles que si es por el bien de ellos, que no se les permita votar, que saquen otro decreto de que estos regularizados por este decreto no puedan votar. Verás cómo no les interesa. Y ahora salía Irene Montero defendiendo pues los de fuera, todo el rollo. Y me ha venido una cosa que hay que plantear, ya no hay que entrar en tanta historia. No los he oído defender a ningún español de cómo estar en su casa, de que no tienen trabajo, o sea, solo hablan de los de fuera. Miren lo que ha ocurrido en un autobús de Lepe. A bofetadas, dos inmigrantes, me lo mandan varios confidenciales, dice, deben estar peleándose para pagarnos la seguridad social cuando seamos viejos. Es tremendo. Esto es un plan. Además, Soros tiene mucho que ver en este plan. Claro. Cuidado que España, Vendala, teniente coronel, es la puerta de entrada más fácil para Soros, para los globalistas, para contaminar a toda Europa. No hay otro país como España que se lo ponga tan fácil, ¿verdad? Efectivamente, somos la puerta de entrada abierta de par en par. Somos el agujero de toda Europa, para empezar nosotros mismos. Es un plan, tú lo has dicho, de suplantación de todos nosotros, de una población, en este caso la española autóctona, por otra más maleable, otra más manejable, otra que les interesa más. Y por supuesto, de aquí para arriba, lo que no pudieron en el 711, que se quedaron en los Pirineos, ahora lo van a conseguir desde España. Y yo te apunto otra cosa, tremendo a mi punto de vista, y encima vamos a financiar el túnel que va a unir el estrecho con Marruecos, Europa con África, y vamos a ser otra vez la carretera por la que van a pasar todas las personas de un lado para otro por un país como el nuestro que no controla nada voluntariamente, porque aquí no se controla absolutamente nada, hay una dejadez absoluta. Es que nos estamos suicidando o nos están matando según el punto de vista que veamos, Albert. Y llega un momento en el que ya no, eso y la baja natalidad que tenemos nosotros, pues te puedes imaginar, dentro de poco no existiremos y nos habrán suplantado. Ese es el plan de Soros y este ha sido el agujero que ha encontrado, de par en par. Albert, teniente coronel, si me permitís, es que esto me parece que es el tema más importante, uno de los temas más importantes que existe en el tablero político español en estos momentos. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que es un plan para destruir la nación española, no solo la nación española, para destruir todas las naciones europeas. Es un proceso que está apoyado por la gran patronal, Tiene el apoyo expreso de la gran patronal. No, y de la Iglesia, arranca. Tiene el apoyo expreso de la conferencia episcopal.
Y es un plan diseñado para destruir la condición de nuestros compatriotas, la condición de españoles. No necesitan ciudadanos libres e iguales, críticos e independientes, formados y que puedan cuestionar el poder. Necesitan mano de obra barata a la que puedan manipular. Y van a sustituir las poblaciones. No hay política de incentivación a la natalidad. Está expresamente prohibida. Y si a alguien se le ocurre hacer política de incentivación a la natalidad, le fusilan al amanecer. Pero lo trágico es que, salvo Vox, que creo que este asunto sí lo tiene meridianamente claro, el Partido Popular navega entre dos aguas. No sabe qué posición adoptar. Las consecuencias van a ser trágicas en términos económicos. Se van a colapsar todos los recursos públicos españoles. Y va a haber un problema económico a medio plazo fundamental, porque es el tipo de inmigración que nos llega es una inmigración baja, de una cualificación muy baja y con una cultura diametralmente opuesta a la nuestra. Y además, todos los argumentos que nos dan de es que sois unos racistas, es que todo tiene que ver, todo es puñetera propaganda, porque no son inmigraciones económicas, no obedecen a razones económicas. Yo creo que es una de las situaciones más graves con las que se enfrenta en estos momentos el continente europeo. Porque esta será la primera de las muchas regularizaciones que van a realizarse. El Partido Popular, sí, bueno, que el Partido Popular, cuando se presentó la iniciativa, Vox se opuso a la totalidad. El Partido Popular la aprobó, pero dijo que iba a presentar enmiendas. Las enmiendas no valen para nada. Es un cínico el Partido Popular. Está totalmente de acuerdo. Lo que le interesa es que le haga el trabajo sucio. ¿Quién? El PSOE. Para luego él también seguir beneficiándose de lo que se está haciendo. Fíjense que en este plan de regularización hay algo que no se cuenta y se lo voy a apuntar porque me parece grave. Moncloa ha puesto en marcha un refuerzo extraordinario para regularizar más rápido en 5 ciudades. Hablamos de ordenadores, funcionarios, ha enviado equipos. Las 5 ciudades son Madrid, Valencia, Murcia, Alicante y Almería. En las 5 gobierna el PP. ¿Ustedes creen que lo hace para ayudar a que los...? No, lo hace para que haya un efecto llamada y del resto de España vayan todos los ilegales que quieran regularizarse pronto, porque esto tiene plazos, 30 de junio, hay que estar con el papel hecho, que vayan a estas 5 ciudades. Y cuando estén ahí, claro que cambiarán el guión y el sistema de voto y la opción de voto a la que puedan empezar a votar, que en las municipales podrán ya enseguida. Es decir, es un plan, yo no entiendo cómo el Partido Popular está por uvas, además del aumento de delincuencia en algunos de estos 5 municipios. ¿Pues que creen que le va a hacer un favor a estas 5 ciudades del PP por ser del PP? Pero Albert, porque son unos maricomplejines, porque claro que en el fondo, si te juntas con ellos y empiezas a hablar, claro que opinan lo que opinamos nosotros, pero no tienen pelotas para decirlo en público porque quieren ganarse el favor de la izquierda. Es que todavía no se han enterado de qué va la vaina. Y además no saben combatir el discurso. Que no, mira, señores de la izquierda, que no somos racistas, que nosotros queremos que los inmigrantes legales se integren a velocidad del rayo. Aquellas personas que llevan trabajando años en nuestro país deberían de tener ya el carné o la residencia legal de españoles. Esto no es un problema económico, no es de gente que viene a trabajar en nuestro país. Esto es un acto de traición en el sentido más puro de lo que es la traición. Se devalúa la condición de los españoles. Al debilitar nuestra nacionalidad, se devalúa nuestra propia condición de ciudadanos españoles. Y algo que es importante, se pone el foco en la ilegalidad. Es la regularización de ilegales. El mensaje es brutal, Albert, brutal. ¿Y por qué no lo hacéis en otros órdenes de la sociedad? Claro, es decir, es lo mismo que en el caso de los ocupas, exactamente igual. Es decir, pones el foco en el concepto del ilegal, no en el concepto de aquel ciudadano que tiene problemas sociales evidentes para tener una vivienda, no.
pones el foco en el problema del ilegal y ese problema del ilegal lo conviertes inmediatamente en ley y lo que haces es discriminar a todos los que se han comportado adecuadamente durante años. Es una tropelía, y que el Partido Popular no lo tenga claro es que son estúpidos. Estúpidos, no puedo decirlo de otra forma. Es que Brancaño no es una regularización, es una amnistía a unas personas que han delinquido y su delito ha sido entrar ilegalmente, saltarse nuestras fronteras. Si tú te saltas las fronteras de Estados Unidos, te meten en la cárcel directamente y luego te echan fuera donde sea, porque has entrado ilegalmente. Entonces están dando una amnistía, y esa amnistía, como tú bien dices, tiene un efecto llamado tremendo. Es decir, ustedes delincan, que no hay ningún problema, que aquí les, entre comillas, regularizamos cada 4 años 500.000 o más. Y luego, además, traemos a sus familias, porque no hay que olvidarse que el que ahora se regularice, entre comillas, va a tener una serie de derechos, entre otros, a esa reunificación familiar. Por lo tanto, multipliquemos por 2, por 3, por 4 o por 5. Es tremendo. Pero Albert, teniente coronel, sin olvidarnos de que hay que combatir el discurso de raíz. Claro. Y cuando empiecen con el discurso de no, que nosotros queremos regularizar a los trabajadores que llevan años aquí dejándose su vida para que nuestro país prospere y con él prosperen también sus propias familias, que esto no va de trabajo, que esta regularización no va de facilitar el trabajo a aquellas personas que han venido a buscarse la vida, que esta regularización tiene otros fines. Así empezó la iniciativa legislativa popular que aprobó el PP. Se creyeron que era para eso, para regularizar al que lleva años, y como siempre les engañó Sánchez. Miren, sobre esta oposición que tenemos, habla Paulina, Lijandan, Rosa, Isabel, Pedro y Sofía. No se pregunten más por qué el PP no hace la moción de censura y por qué la oposición vota, el PP en Europa vota en contra de una moción de censura ciudadana y por qué el PP no hace lo que tiene que hacer. No se lo pregunten más, porque son lo mismo. Cuando más cerca lo hemos tenido es cuando la gente se manifestaba en la calle Ferran, en la sede del Partido Socialista. Pero era más fácil que el delegado del gobierno y los mamporreros mandos de la Policía Nacional dieran órdenes para apalear a la gente, a abuelos, a periodistas y a todo el mundo. Pues hay que tener en cuenta que Vox tiene 33 diputados solo. Ha presentado mociones de censura. El PP no ha apoyado a Vox. En la Unión Europea ha presentado abrir una investigación de corrupción y posible amaño electoral contra el gobierno de Pedro Sánchez. El PP ha votado en contra. Estamos en una emergencia nacional. No sé qué más tiene que pasar para que Feijóo presente una moción de censura. He llegado a la conclusión de que Feijóo está muy cómodo en la oposición y que no quiere ningún problema más. ¿Cómo puede ser el pueblo español, un pueblo tan pusilánime y estar tan agilipollados, perdona, Yo tengo 77 años y tengo ganas todavía de salir por ahí, pero claro, yo no puedo hacer nada. Alguien que saque a la población del asiento, porque es que nos estamos jugando mucho, ya no solamente la democracia, sino la vida de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos. Vox en la actualidad no puede hacer la tercera moción de censura autónomamente. Aún hay quien piensa que la tercera, hipotéticamente, el PP lo apoyaría. Se pondría de perfil como hizo en las dos anteriores y le tendería de nuevo la mano, como siempre hace, a su socio en negocios PSOE. Miren, una prueba es que el PP pidió citar a Begoña Gómez en la comisión del Senado. Como el juez Peinado ha dicho que adelante con el juicio, el PP se ha retirado. Dice, ya no hace falta que Begoña Gómez vaya a la comisión del Senado. Este tipo de favores luego se cobran, Es así. La sociedad civil se ve obligada a hacer lo que van a ver. Este es un cartel de apoyo al juez Peinado que está pasándose de móvil a móvil, de WhatsApp a WhatsApp. Ya que no lo apoya el gobierno, ya que los jueces están con la boca pequeña, ya que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial no denuncia el acoso y derribo que está recibiendo de Bolaños, pues la sociedad civil manda WhatsApps diciendo apoyo a Peinado, por favor, ayúdenle. Es un poco triste, sí, pero es mejor que nada. Y Sánchez, ¿saben qué hizo estos días
fue el aniversario del programa de uno de sus escuderos más fieles, alguien a quien él, Sánchez, le ha hecho multimillonario, el Gran Wyoming. Posiblemente el periodista o humorista de televisión con más casas, viviendas, garajes y locales en la televisión de este país. Bien, pues en el aniversario de Wyoming soltó una perla, estuvo Sánchez, claro, que a mí me hizo muy poca gracia. Así que nada, querido Wyoming, a todo el equipo del Intermedio, os mando un abrazo, ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años del Intermedio. Tú en la tele y yo en la Moncloa. ¿Has oído, Vendala? Sí. 25 años, o sea, Maduro y Hugo Chávez estuvieron 26 en el poder. Claro, este va diciendo que yo puedo estar 25 en la Moncloa. Claro. Albert, pero no le ha traicionado el subconsciente. No ha sido un flux, no ha sido que se le haya escapado, no ha sido que estuviera en ese momento tonto. No. Es un aviso a navegante. Lo está diciendo. Es lo que piensa, es lo que está preparando, es lo que va a hacer. Cuando muchos andan diciendo, no, elecciones hoy, el PP, no, está contra las cuerdas, está muerto. No, en absoluto. Él tiene su plan, lo está llevando metódicamente, está tomando todas las iniciativas que necesita y él piensa en 25 años en el poder. Lleva ya desde el 19, si no me equivoco. 18. Y piensa en 25 años. Y ahí andará que alargue, que prorrogue, como en el fútbol, la permanencia. Cuidado, porque este es un sátrapa de manual. Este es un tirano banderas. Este es lo que es, que nadie se engañe. Y como bien dicen tus confidenciales, el PP está en el ajo, está cómodo donde está, porque de otra manera no se puede entender. Cuidado con Sánchez. Hemos tropezado con alguien muy especial. Y además hay un elemento, Albert, que funciona como un reloj en el caso de la impunidad, que es la complicidad y el silencio cómplice de los cobardes. Claro. Decía una confidencial que estamos en situación de emergencia nacional. En situaciones de emergencia nacional, las formas, el discurso, los mensajes tienen que cambiar. En situaciones de emergencia nacional, la oposición tiene que mostrar su cara más dura. Cuando digo su cara más dura, quiero ser la cara más enérgica, más fuerte. Porque en este caso el adversario tiene que entender que va a haber consecuencias. Si el adversario entiende que no hay consecuencias, que haga lo que haga, da igual, lo va a seguir haciendo. Es lo que sucede con la justicia. Se dan pequeños pasos, pero que son auténticas bofetadas a la igualdad de los españoles. Jueces que permiten en el Tribunal Supremo a funcionarios públicos mentir de manera descarada, y ellos saben que están mintiendo. Jueces del Tribunal Supremo que permiten declarar a testigos prácticamente cubiertos, lo que es ilegal a todos los efectos. Un trato de favor a determinadas personas por su relación familiar o su relación directa con el poder. Estos son los actos que hacen que la impunidad se convierta en una forma de actuar permanente entre el poder. Y en el otro lado no hay reacciones enérgicas, reacciones que pudiera la ciudadanía ver que hay un soporte de fuerza. Mira, me gustaría mencionar lo que ocurrió el otro día en la manifestación de Vox en Granada, que es el camino adecuado. El camino que adoptó Santiago Abascal. Llega un momento en el que tienes que decir, basta. A mí no me van a pisotear estos tíos. Y si el delegado del gobierno no me protege, me voy a proteger yo. Pero estos tíos no me van a impedir de manera violenta que yo exprese mis opiniones. Y es un mensaje de fuerza que inmediatamente hizo que interviniera la policía. Sí. Y ese tipo de mensajes, ese tipo de comportamientos en la España de los últimos años es completamente escaso y tiene que ver con la fortaleza de carácter que deben demostrar aquellas personas que ejercen la oposición en situaciones de emergencia nacional, porque si no les vamos a permitir hacer lo que quieran.
están viendo los amigos de YouTube la escena. En lugar de marcharse o anular el acto, que es lo que esperaban, ya que el delegado del gobierno no hizo su trabajo, bajó del escenario Abascal y se fue hacia ellos a pedir explicaciones. ¿Qué queréis? Ahí se produce, por una parte, la intervención policial que debería haberse producido antes, y por otra, se van corriendo muchos de ellos, insultando, agrediendo, pero se van corriendo. Esa actitud, ese encararse al violento, el decir, esto pasa en la universidad, ¿cuántas conferencias han parado 4 o 100 niñatos? Un montón. No hay que permitir eso, Vendala. Nada, Albert, mira, hace un mes y medio, Fernando Paz fue a dar en Torrelodones una conferencia sobre historia, que es su tema fundamental. Se presentaron allí cerca de 30 a sabotearlo, ya sabemos de qué tipo, Podemos, PSOE y demás, todos conocidos a más del pueblo. Allí estábamos, pues no habríamos más de 50 personas, el salón de actos era muy pequeño. Allí nos enfrentamos a esto, se fueron con el rabo entre las piernas, como dice Rancaño. ¿Cómo que vas tú a impedirme aquí que yo venga a escuchar una conferencia de este señor? Allí hubo gritos, allí hubo insultos, allí nos pegamos de milagro porque en última instancia, como dice Rancaño, apareció la Guardia Civil. Y bastaron 3 guardias civiles del pueblo y uno local para desalojarnos. Si se fueron con el rabo entre las piernas, se hizo la conferencia en orden, en paz, aquí paz y después gloria. Eso es lo que hay que hacer, no permitir nunca que el enemigo se chulee de ti. Y si hay que morir con las botas puestas, pues se muere con las botas puestas. Si te tienes que llevar una torta, una leche, que tampoco pasa nada. Pero yo te digo además algo más importante. No tienen media leche, si es que son unos cobardes, siempre van en masa. Pero esa masa se disuelve en cuanto ven que hay resistencia, como ha pasado en Granada, en lo de Fernando Paz, y como pasaría en cualquier otra circunstancia en el estadio, que tú pitas al himno nacional. ¿Cómo dices? Tú vas a salir de este partido de fútbol, y ya lo empezaremos dentro de 2 horas, cuando te hayamos desalojado de aquí. Eso es lo que hay que hacer, y esto se ha acabado. Son una minoría, en definitiva. El problema es esa masa silenciosa, asustadiza, que no responde como hay que responder, primero como españoles, y luego como hombres o como mujeres, que no se quieren dejar pisotear por 4 impresentables. Pero, y a mí me gustaría resaltar, Albert, que esto además, esto es una especie de democracia militante. O hacemos resistencia militante o no es resistencia. Claro. Si no hacemos resistencia militante, no es resistencia. Y si hay que abandonar las instituciones, se abandonan las instituciones. Si las instituciones no valen para nada, porque no cumplen su función, porque no hay presupuestos con los que poder gobernar, porque las leyes no pasan por el Parlamento, abandonas el Parlamento y empiezas a hacer oposición en la calle y empiezas a hacer oposición en otros sitios. Si ves que están conquistándose o interfiriendo en la libre decisión de las grandes empresas del IBEX, alguien deberá de empezar a alzar la voz y decirle a esos señores del IBEX, esto no se puede hacer. Es decir, porque si no lo hacemos, la impunidad, el que está cometiendo estos actos de autocracia, va a pensar, esto es jauja. Todos recordamos lo que ocurrió con ETA. Yo tengo un cortometraje que lo refleja perfectamente. Sí. Fue mucho más peligroso, mucho más nocivo el silencio cómplice y cobarde de la población y de los vecinos que el tío que disparaba la pistola. Hizo más daño el silencio cómplice y cobarde del vecino que lo sabía que el que disparaba. Y para eso, si no se necesitan héroes, no estamos hablando aquí de hacer actos heroicos, necesitamos resistencia militante, sin complejos, rigurosa, con fuerza, con energía, pero decir claramente lo que pensamos, no agachar la cabeza. ¿Pero qué es esto de que nosotros tenemos que avergonzarnos de nuestras ideas? Pero si los que se tienen que avergonzar son ellos, si los comunistas son ellos. Qué maravilla escucharos, qué fuerza nos da vital a la mayoría. Miren, Marta es profesora y dice que cuidado, que el adoctrinamiento no es solo en la universidad con los Monedero como profesores, no, en otras escuelas y mucho antes. Yo soy profesora de secundaria, pero este año, por motivos que no quiero decir, estoy visitando muchos centros educativos, desde el aula de 2 años hasta bachillerato. Ayer en concreto estuve en un centro de infantil y primaria
con banderas de Palestina, con todo tipo de cartelería de la agenda woke, banderitas LGTB, carteles de agresiones sexuales. Bueno, eso sin tener en cuenta que en el País Vasco todo el tema nacionalista y todo el tema del euskera es religión. Gracias, Marta. Es tremendo, ¿eh? Eso, que de ahí a poner una estrella en los locales judíos, un paso, ¿eh? Es así, es tremendo. Sobre el gobierno, últimos mensajes. Amelia, Enrique, Fabián, Meiva y María. Tenemos como presidente de gobierno al actor más grande y mejor del mundo. Su ego y su soberbia le lleva a enfrentarse con las grandes potencias para que su nombre resuene en el mundo entero. Ya estoy harto de ver a España y sangrar en silencio, mientras aquí nos tienen a todos atados de pie y de manos. La cumbre esa se parece mucho a la reunión de Ayatollah. Ojalá tuviera la misma suerte. Ahí lo dejo. Nos escandalizamos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que hay países que están sometidos por una dictadura o por un régimen de déspota y de sátrapas. Y bueno, y los criticamos. ¿Cómo puede permitir el pueblo eso? ¿Cómo no sale a la calle? ¿Cómo no se manifiesta? ¿Cómo? Madre mía, desde fuera, desde la barrera. Ahora lo tenemos nosotros aquí y nos conformamos, no salimos a la calle. Yo creo que Sánchez y el gobierno están dando dos mensajes para seguir confundiendo, porque ese es el trabajo de este gobierno, dividir y confundir para que la gente se enfrente y no puedan pensar y ver las cosas claras. O sea que el mensaje uno que dice Sánchez es que él confía en la justicia y que se hará justicia. Luego el gobierno, los ministros y por ahí están atacando al juez y están dando el mensaje de que si la condenan es que no hay justicia. Hombre, está por ahí corriendo una foto de Bolaños cuando era joven. Tiene una pinta que si se lo encuentra usted en su casa cree que le va a ocupar la vivienda. Pero bueno, de jóvenes todos hemos tenido pinta rara, ¿eh? Y dice el texto: el lacayo de Sánchez, Bolaños, fue árbitro de fútbol. Es cierto todo, ¿eh? Árbitro de fútbol, repartidor de pizzas y asesor de inmigrantes. Un friki que conoció a Sánchez mientras montaba una caseta del PSOE en Aluche y 9 años después es el encargado para todo lo que quiera el dictador y romper España. De montar una caseta de Aluche, repartidor de pizzas y lo que he dicho, a ministro de Justicia amenazando a los jueces por teléfono. Esto es España. Vamos a la redacción y luego tengo un vídeo para Rancaño que le va a gustar. Susana, cuéntame. Hola. Un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial. Estamos a lunes, pero estamos con resaca de este sábado, ese directo tan magnífico que hiciste al ver y que tantos y tantos venezolanos nos acaban de escribir y nos escriben durante todo este fin de semana agradeciendo. Si me permites unos segundos, vamos a leer unos cuantos. Dice Rosario: gracias, señor Castellón, te queremos, sigue la defensa de la verdad y viva la libertad, soy venezolana. También nos escribe Carmen, dice que desde Mérida, Venezuela, llorando de felicidad al ver a nuestra líder, pero también al ver Castellón en ese directo tan magnífico que nos permitió poder ver y sentir cómo están todos los venezolanos. USA dice: me encanta mucho el análisis y la honestidad del periodismo, siempre diciendo la verdad y exponiendo a esos casos corruptos socialistas. Saludos desde el norte de California, soy también un venezolano. Nos escribe Antonio, dice que le escribimos desde Venezuela: licenciado señor Castellón, queremos comentarle que es el único español que ha tenido este tiempo en un fin de semana para tratar a los venezolanos como nos merecemos, con ese cariño, y darnos la oportunidad de poder verlo en directo con sus comentarios tan adecuados
estaremos eternamente agradecidos, y además le invitamos a visitar nuestro país y a su equipo también. Álvaro, y cambiando un poco el tema ya, dice que el rey se está poniendo a la misma altura que él, Pedro Sánchez, que va a ser de nosotros. Por otro lado, Gustavo nos dice que se junta la banda está completa, se refiere a la reunión en Barcelona. Qué desastre, cómo está el mundo, ya se sacaron todos la careta, todos juntos, ya no podían estar más compinchados. Ronche dice que qué bien, o como dice ese refrán, en el barrio de Santa Justa Dios los cría y ellos se juntan. Vaya elenco de zurdos, exconvictos, exterroristas y sobre todo Pedro Sánchez en la banda principal. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo va a funcionar todo esto si están los peores de los peores? También Juanita dice que en Barcelona está lo peor, yo soy de Barcelona, dice está lo peor de cada casa, y desgraciadamente son los que mandan en el mundo. ¿Qué futuro también nos espera con este Pedro Sánchez? Y aquí lo dejamos, pero si ustedes quieren ver ese directo de este sábado, lo tenemos ya colgado en nuestro canal, y si quieren seguirnos, tenemos canales: Castellón Confidencial, Confidenciales Castellón y Castellón Confidencial SOS, que también lo hemos puesto en marcha. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias, Juan Manuel. Igual que muchos confidenciales estaban ahí, nos han mandado vídeos como este. Brancaño, tú estuviste en el arranque de ese directo, fue emocionante, ¿eh? Fue emocionante, sí. Además me siento profundamente orgulloso al ver, de compartir contigo estos momentos y de estar en el lado correcto, ese sí, en el lado correcto de la vida. No de la historia, en el lado correcto de la vida. Nosotros estamos defendiendo siempre la libertad. Yo quiero recordar a todos los confidenciales que es la lucha más importante que tiene el ser humano, porque nuestra condición de seres humanos, nuestra condición viene dada por la libertad concedida porque somos hijos de Dios. Hay que luchar todos los días por la libertad. Ser libre es una putada, pero es la única forma de vivir en este mundo. Digo que es una putada porque tienes que tomar decisiones, tienes que responsabilizarte de tus decisiones, tienes que saber identificar siempre dónde está el bien y dónde está el mal. Y tienes que luchar no solamente por tu propio progreso, sino por el progreso de tus compañeros, de tus compatriotas, de tus vecinos. Mereció la pena estar compartiendo esos momentos con nuestros hermanos venezolanos. Estoy seguro, Albert, que más pronto que tarde estaremos en Caracas y en La Habana gritando a pulmón lleno Venezuela libre y Cuba libre. Y seguiremos haciéndolo todos los días desde Madrid, desde Valencia, desde Sevilla, desde Barcelona, desde Bilbao y desde todas las ciudades españolas. Que se lo graben en el cerebro. ¡Viva la libertad! El día que me equivoque, Vendala, y me vaya a hacer un programa especial de cumbres como la de Sánchez, dame una leche, ¿de acuerdo? Hecho, te tomo la palabra. Me haces un... Exacto. Oye, tengo un último vídeo antes de presentaros. Miguel Ángel Pérez, prepárense que viene con una bomba. Pero Pilar me manda esto, dice, es de autónomos. Que lo vea Brancaño. Ahí va. Pues si es verdad que hay una luz al final del túnel, por favor que alguien baje el interruptor, porque al final seguro que también los autónomos tenemos que pagar esa luz. Lo digo porque como pagamos hasta por respirar, pues a lo mejor eso también nos lo cargan a nosotros. Alguno dirá que exagerada esta mujer, exagerada mi... El otro día fue a donar sangre, no porque yo sea buena persona, porque me habían dicho que daban un bocadillo y digo, a ver si se aguanta hasta final de mes. Y cuando fui me dijo el tío, pues no le podemos sacar sangre. Digo, ¿y eso? Digo, ¿es usted autónoma? Que sí. Digo, sí, ¿cómo lo ha sabido? Dice, pues no le queda sangre, se la ha chupado Hacienda ya. Bueno, te lo dedico, Brancaño. Oye, pásame el vídeo, Albert, y a la chica que ha hecho el vídeo. Esas son las personas que queremos en el documental. Porque queremos que también haya sentido del humor. Hombre. ¿Sabes lo que demuestra esta confidencial? Que los autónomos son indestructibles y son indestructibles por su sentido del humor. Hay manifestaciones dentro de unos días de autónomos, ya les conté. Pero cierto, Albert, pásame, si tienes el contacto de la confidencial, pásame. Ahora te lo paso. Que la vamos a llamar, Queridos, Francisco Vendala, José Luis Brancaño, un abrazo. Cuidaos mucho. Un abrazo a todos. Hasta luego. Sánchez, los 5 días de reflexión
preparar sus cloacas. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Atención confidenciales, estrenamos canal. ¿Alguna vez has sentido algo antes de poder explicarlo? Un escalofrío, una incomodidad, una certeza que no sabes de dónde viene. Tu cuerpo lo sabe, siempre lo sabe. Nace Tu Cuerpo Sabe, un canal científico donde exploramos esas señales invisibles que tu mente todavía no entiende, pero tu piel sí. Sensaciones, intuición, energía, lo que sientes antes de darte cuenta. Descubre lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Busca ahora Tu Cuerpo Sabe en YouTube, porque el cuerpo siente antes que la mente entienda. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, a estas alturas ya conocemos cómo es Pedro Sánchez, cuál es su carácter, sus manías, sus obsesiones, sus constantes mentiras, sus cambios de opinión. Le conocemos perfectamente en lo malo y en lo peor, porque bueno, hay muy poco o nada. ¿Recuerdan aquellos 5 días de reflexión que se dio Sánchez cuando empezaron las investigaciones contra Begoña Gómez? Dijo que estaba valorando si merecía la pena seguir o no. Dijo en una carta que seguía profundamente enamorado, tocó la fibra sensible de sus votantes, se erigió como una víctima acosada. Luego apareció tras los 5 días y dijo lo que esperábamos, esto. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Hoy podemos contarles qué hizo durante esos 5 días. No fue reflexionar, no fue pensar en tirar la toalla, no. Preparó las cloacas del PSOE supuestamente para acabar con nosotros, con prensa, con jueces, con fiscales o con guardias civiles críticos con él y con su entorno. El que ha descubierto esta información me parece primordial es Miguel Ángel Pérez, el amigo. Medidas cautelares en YouTube y Libertad Digital. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Albert, como siempre. O sea, profundamente enamorado de sí mismo, ¿no? Profundamente cloaquero, Albert, profundamente cloaquero, porque al final la información que estamos desvelando era ya una sospecha que había en el ambiente, y es que Pedro Sánchez utilizó esos 5 días de supuesta reflexión en abril de 2024 no para reflexionar sobre su amor hacia Begoña Gómez y sobre seguir o no al frente de la presidencia del gobierno, sino que utilizó, al ver esos 5 días de reflexión, para organizar, para ordenar la creación de las famosas cloacas del PSOE, las famosas cloacas que, como ya hemos contado en muchas ocasiones, lideradas en primer lugar por el que fuera su mano derecha en el Partido Socialista y secretario de organización, Santos Cerdán, y la cual estaba, pues digamos, en segunda fila, capitaneadas por la fontanera del PSOE, Leire Díez, y con una serie de colaboradores, entre ellos el empresario Javier Pérez Dolcet.
Esto, como digo, era una sospecha que había en el ambiente, pero la información que desvelamos es que esta ya se ha convertido en la tesis principal de investigación en el juzgado de instrucción número 9 de Arturo Zamarriego, que es precisamente el que está investigando esta trama de las cloacas del Partido Socialista. Tú hablas concretamente de que él esos 5 días dice hay que callar esto de mi mujer. A por guardias civiles, a por fiscales, a por jueces que lo estén investigando, a por periodistas que lo divulguen, y pone al mando, según tu información, a Santos Cerdán, y en el comité de cloaca, por llamarle así, está Antonio Hernando, adjunto a la presidencia, Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE, y Juanfran Serrano, el número 2 de Cerdán. Es decir, la gente en la que podía tener mayor confianza, ¿no? Sí, efectivamente, Albert. Hay que decir que él anuncia pues, ese periodo de reflexión el 24 de abril de 2024 y el día 25 de abril, es decir, solamente 24 horas después, tiene lugar esa famosa reunión en la planta noble de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, y en la cual, pues como tú bien has relatado, están Santos Cerdán, está Antonio Hernando, está Ion Antolín, está la mano derecha de Santos Cerdán, Juanfran Serrano. Es decir, ya el día después de la supuesta reflexión, ya el Partido Socialista, después de recibir la encomienda de Pedro Sánchez, se pone a montar las famosas cloacas del PSOE. Y estas cloacas, exactamente como tú decías, el objetivo principal, digamos, era salvar a Begoña Gómez, salvar a la esposa de Pedro Sánchez, atacando a periodistas, a jueces, a fiscales y a Guardia Civil, a la UCO. Obviamente se intenta pues, poner en marcha una serie de acciones a través de estas ramificaciones de la cloaca consistentes en desacreditar el trabajo de todas estas personas con el único objetivo de blindar a su esposa Begoña Gómez y también, por supuesto, como desvelábamos en Medidas Cautelares y Libertad Digital, pues hace unos cuantos meses, también salvar a su hermano David Sánchez, que estaba ya siendo pues, investigado, ¿no? Por la juez de Badajoz, Beatriz Viedma, ¿no? Que se convirtió precisamente en otro de los objetivos principales de estas cloacas del Partido Socialista. Con lo cual esto quiere decir, Albert, que fue una farsa más, y ya son incontables las de Pedro Sánchez, que nos vendió pues un periodo de reflexión en el cual él estaba muy afectado y, sin embargo, ya esto da medida de que ya en el primer día de reflexión lo que hizo fue montar este grupo clandestino con el objetivo de salvar a su familia, salvar a su partido y atacar a jueces, fiscales y guardias civiles. Fíjense, después aparece, creo que fue en el plural, ¿verdad?, que el juez Peinado tenía 2 DNIs. Después aparece en otro medio sanchista que un coronel, no, creo que era Balas, dijo que era mentira, que querían ponerle una bomba lapa al coche de Sánchez. Después aparece toda la basura que hemos tenido que aguantar hasta el día de hoy. Leire Díez era la mano de obra junto a Pérez Dolcet, y a Leire Díez no le pagó el PSOE. Hay la sospecha, y parece ya más que sospecha, de que llamaron a Gaspar Zarrías para que le pagara a él a través de la consultora, ¿no? Sí, efectivamente, por eso Albert precisamente declaró en esos términos Gaspar Zarrías el pasado jueves, porque fue, pues, se le tomó declaración como testigo precisamente para que aclarase pues esos supuestos pagos que sirvieron de alguna forma para intentar financiar la cloaca del Partido Socialista, ¿no? Obviamente lo que estamos viendo aquí es una gravedad tremenda, pues como un aparato que está además en el gobierno, liderado por el mismísimo presidente del gobierno, pues pone en funcionamiento toda una maquinaria de fango, que tanto él habla de fango, pues el auténtico fango es el que él pone encima de la mesa para que los jueces no hagan su labor, para que los fiscales no hagan su labor. Hay que decir que ya hubo una reunión, la famosa reunión del fiscal Ignacio Stampa, que se reunió con Leire Díez y con
con Javier Pérez Dolcet, y ahí ya confesaban, creo que en esa conversación, tanto Dolcet como Leire Díez, que efectivamente había un mandato de Pedro Sánchez justo el día después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez, ¿no? Con lo cual, este indicio que ya se puso encima de la mesa con ese audio y con esa declaración del fiscal Ignacio Estampa sobre esa reunión con Pérez Dolcet y con Leire Díez se corrobora. Al final hablamos de las cloacas del PSOE, pero en realidad tenemos que hablar de las cloacas de Pedro Sánchez, porque él es el ideólogo, él es el que da la orden, y todo con el objetivo de salvar a su esposa. Igual al ver que estos días hemos publicado, ¿no? Pues esos mensajes machistas que ha mandado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, presionándola, acosándola para que desde el CGPJ se quite de en medio a el juez Peinado. Todo está relacionado con lo mismo y todo gira en torno a Pedro Sánchez. ¿Qué te han dicho que consideran que es machista? ¿Sabes alguna palabra en concreto? Que además Bolaños llamaba por teléfono, pero escribía también, ¿no? Ambas cosas. Efectivamente, hay tanto cartas al ver como mensajes de WhatsApp, y lo que dicen es que de esos mensajes, las fuentes con las que he hablado yo, que han tenido acceso a esos mensajes, se vislumbra como esa superioridad de macho alfa que intenta proyectar Bolaños sobre Isabel Perelló como si fuera su sirvienta, como si fuera su subordinada que tiene que acatar órdenes, ¿no? Entonces esto no deja de ser pues muy ilustrativo de lo que es este gobierno, que siempre se hace llamar el gobierno más progresista y feminista de la historia, y luego en realidad es todo lo contrario. Vemos a un Bolaños que se sitúa como macho alfa y que intenta dar órdenes nada más y nada menos que a la máxima representante del Poder Judicial, que es Isabel Perelló, que es la presidenta del CGPJ y del Supremo. Nos hablan de mensajes de un maleducado, de un grosero, de una prepotencia y, como digo, de un machismo completamente intolerable por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Hay una frase, no me digas ni que sí ni que no, pero no me toques los cojones, es una frase muy machista y que parece que forma parte de ese grupo de frases. Es todo tan escandaloso, es todo tan brutal, y además después de abrirse el informe de la UCO sobre Francina Armengol, queda claro que Sánchez siempre estuvo al mando de todo, de la trama de las mascarillas, de las cloacas de Leire Díez, de lo que fuese. Sánchez estaba al mando. ¿Cuánto tardamos en imputarle y en sentarle en un banquillo? Aunque ya sé que está lo del suplicatorio del Congreso que me quita el sueño, pero ¿cuánto crees tú que se tardará, Miguel Ángel? Pues la verdad es que está siendo complicado llegar hasta Pedro Sánchez porque hay muchos cortafuegos por el camino. Es verdad que si Ábalos, por ejemplo, hubiera dado el paso de cantar como ha hecho Aldama, yo creo que esto hubiera facilitado mucho las cosas. Aún así, yo no pierdo la esperanza por la vía Aldama. Aldama todavía sabe muchísimas cosas, no hay que olvidar lo del sobre con los cupos de petróleo de PDVSA que se está investigando ya en secreto por parte de la UCO, a ver hasta dónde nos llega, que pueda afectar tanto a Sánchez como a Zapatero. Tampoco nos podemos olvidar del caso Plus Ultra, que puede haber novedades no a mucho tardar. Y me citabas también, al ver el tema de Armengol. Yo que estoy siguiendo el juicio en el Supremo de la trama Koldo, te diré que hay funcionarios y trabajadores del Ministerio de Transportes o de Adif que están imputados en la Audiencia Nacional por haber hecho la 10ª parte de lo que ha hecho Francina Armengol o el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres en esa tramitación con la empresa de la trama Koldo. Aquí lo que no se entiende es que todos esos funcionarios hayan ido para adelante, que estén imputados, y sin embargo Armengol, por ser la presidenta del Congreso, y Torres, por ser ministro, hasta el momento no hayan sido imputados. Ya está bien, sí señor. Te sigo en medidas cautelares. Abrazo fuerte, Miguel Ángel. Gracias. Un abrazo fuerte, Albert. Hasta pronto. Muchas gracias, Marc, por estar ahí apoyando los directos del programa. Un abrazo. Darte la enhorabuena por el directo de Venezuela, de María Corina Machado. Lo estuve siguiendo desde las 6 y la verdad que ha sido una transmisión emocionante. Hay que reconocer que esta mujer mueve masas, tiene un cariño especial con la gente, con su pueblo, tiene un feeling increíble, y que vayan aprendiendo los políticos españoles.
Qué buen consejo. A mí lo que me emocionó, Marc, es que infinidad de venezolanos supieron lo que pasaba en España a través de nuestro canal. Y eso es magnífico. Ser útil, dar esperanza es parte de nuestra tarea diaria. Muchas gracias. Bueno, tenemos esperanza de que algún día Sánchez esté en un banquillo, ¿verdad? Que es donde debería estar. Bueno, me manda Amparo esta foto. Él está haciendo una barbacoa y en la camiseta se lee: si tienes un tonto en casa, no lo tire, el PSOE se lo recoge gratis. Y está cocinando chistorras, claro, y lechugas y bueno, lo que el PSOE recoge, ¿eh? Siempre pasta o chorizos. Hay más, una IA de José Carlos. Imagínense un zombi que se parece mucho a Sánchez y va a votar. Espero que sea la última vez que me sacan de mi tumba para ganar unas elecciones. El que está sacando de la tumba Franco fue él. Y José Carlos me manda una más. Intentan secuestrar desde el PSOE al juez Peinado, pero... Aquí babosa para orangután. La presa ha salido de la madriguera. Repito, ha salido. Ya es nuestro. Se va a cagar. ¿Pero a quién cojones habéis secuestrado? Este no es. No puede ser. Pero si este es el juez que va peinado. ¡Que me traigas al juez peinado! ¡Peinado de apellido! Pues es que el nivel es el que es, claro. Como espías tampoco se ganarían la vida. Lo harían tan mal como ministros, ¿eh? Bueno, y vaya semanita, saben que son un equipo vasco con mucha gracia. Y han cogido de Torrente Presidente, de la peli de El Amigo, han cogido la idea de que Torrente, Lehendakari, escuchen. ¿Pero usted con qué partido se presenta? ¿Con Vox? ¿Qué coño? Yo sigo la tradición. Yo me presento con el PNV. ¿Usted? ¿Pero cómo puede ser eso? Hombre, chavalote, un partido que tiene la palabra pene en su nombre es el ideal para mí. Bueno, son magníficos. El gag es más largo, véanlo, porque merece la pena. Muchas gracias a Blanca, muchas gracias a Enrique de Mateos por sus donaciones y por su cariño hacia el programa. Bueno, y para acabar, alguien nos ha tirado de la oreja porque en Semana Santa no pusimos un gag de Abraham cuando Sánchez estaba de vacaciones en Doñana. Tenéis razón, aquí lo tiene. Está la gente dañada, te lo cuento y me da pena porque resulta que Pedri se fue a Doñana de vacaciones. Tú sabes que él es muy católico y por si fuera ateo pues no se iba de vacaciones y se ponía a trabajar, o en Navidades igual, los ateos no celebran eso, pero él que es católico se fue a Doñana, cogió el Falcon y se fue allí, fue a visitar un pueblito que había al lado para ver una procesión y claro, el pueblo lo entendió mal porque como tú sabes que él es el Salvador y es... honesto y bueno y tolerante, pues el pueblo va y lo crucificaron, lo crucificó, se equivocó y lo crucificó a él, y está ese hombre ahí equivocadamente crucificado y se armó un lío. Está la policía que fue allí preguntando, nadie dice nada. Tú sabes que en España es así, tú le preguntas a alguien y te dice primera noticia y mira para el de al lado y se va como escurriendo el bulto. Pero mientras tanto se sugirió dejarlo ahí, la policía lo dijo y además que nos acordamos todos de lo que él decía, él siempre dice, he venido para quedarme. Y entonces dijimos, hagamos fe de su palabra y lo dejamos ahí en la cruz hasta que venga la jueza y esclarezca el tema, porque como hay dos cruces a los lados que son los ladrones, se sugirió también, por favor, busquen a María Jesús y a Yoli para que hagan una estampa bonita y le hagan compañía, ¿sabes? Está haciendo muchísimo viento, el alcalde dijo de ponerle unos clavos porque va a salir aquel hombre volando, ¿sabes? Y nada, a nosotros nos gusta escuchar mucho su palabra, así que no hay ningún problema, él nos va diciendo cosas, ¿sabes? A veces no le oímos bien por el viento, pero ya te digo que están intentando solucionarlo, ¿sabes? Además a él le gusta ser el centro, siempre le ha gustado, entonces ahí se le ve y habla bien. Y tolerancia y no la guerra, ante todo conversación con él.
Y nada, pues eso, por lo demás la Semana Santa bien, la verdad es que está tranquilita. Tú eres confidencial. Y María Jesús y Yoli para hacerle compañía en el lugar de los ladrones, ahí lo dejo. Amigos, mañana más, empezamos semana con fuerza, gracias por ser nuestro motor, les queremos aquí cada día, fuerte abrazo. Y yo lo sé, somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.